Oremos con la lección divina hoy miércoles 22 de noviembre de 2023, semana 33 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Hoy celebramos en nuestra iglesia a Santa Cecilia. Oremos, Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 11 al 28. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Llamó a sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que ese reine sobre nosotros. Cuando regresó después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice el Señor, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no siembro. Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo le había cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos aquí y matadlos delante de mí. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Reflexión. El Evangelio hoy nos trae la parábola de los talentos, en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que pueda enseñar a los otros.
Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. La llave para entender la historia de la parábola puede producir esta parábola, como dice que mientras la gente lo escuchaba, ellos creían que el reino de los cielos aparecería de un momento a otro. En esta información inicial, Lucas destaca tres motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. La acogida que hay que dar a los excluidos, pues diciendo mientras la gente escuchaba estas cosas se refiere al episodio de Saqueo, el excluido que fue acogido por Jesús. Luego la proximidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección, pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén donde iba a morir en breve. Y la última, la llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría pronto. Comienza la parábola que un hombre noble marchó a un país, llamó a 10, les dio las minas y los puso a que trabajaran por ella. Algunos estudiosos piensan que en esta parábola Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder de rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como mandatario para reprimir las rebelaciones en la Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y dolorosa. Por esto decían, no queremos que ese reine sobre nosotros. A este mismo Herodes se le aplicaría la frase final de la parábola: y a estos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matarlos delante de mí. De hecho, Herodes mató a muchísima gente. Rendimiento de cuentas de los primeros empleados que recibieron las monedas de plata. La historia nos dice que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola el rey llama a los empleados, a los que había dado 100 monedas de plata, para saber cuánto habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de las 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de cinco ciudades. Según la historia, tanto Herodes Magno como su hijo Herodes Antipas, ambos habían sabido tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En esta parábola el rey da 10 ciudades al empleado, que multiplicó por 10 las 100 monedas que había, las 10 monedas que había recibido, y 5 ciudades al empleado, que las multiplicó por 5. El rendimiento de cuentas del empleado que no ganó nada. Este tercer empleado dijo: Señor, aquí tienes tu mina,
que he tenido guardada en un lienzo porque tenía miedo de ti, porque eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. En esta frase aflora una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como a un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que actuar así será castigado con severidad por el legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se cierra en sí misma, se aleja de Dios y no quiere ocuparse y preocuparse de los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde: por tu propia boca te pago, siervo malo. Sabías que no, soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho donde no sembré. ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo le habría cobrado con los intereses. El empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Imaginaba a un Dios severo. Hubiera tenido que colocar por lo menos el dinero en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que lo vuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Esto producía miedo e impedía a las personas poder crecer. Sobre todo, impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús quería y vino a comunicar. Pues la conclusión para todos que dice: le dijo a los presentes, quítale la mina y dásela a los que tienen 10. Y ellos le dijeron: pero Señor, ya tiene 10. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El Señor manda quitarle las 100 monedas y darlas a aquel que ya tenía 1000, porque a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, eh, aún lo que tiene se le quitará. En esta frase final está la clave que aclara la parábola. En el simbolismo de la parábola, las monedas de plata del rey son los bienes del reino de Dios. Esto es todo aquello que hace crecer a las personas y revela la presencia de Dios: amor, servicio, compartir. Aquel que se cierra en sí mismo con miedo a perder todo lo que tiene, este va a perder lo poco que ya tiene. La persona pues no piensa en sí, sino que se entrega a los otros. Esta va a crecer y a recibir a su vez de forma inesperada todo lo que entregó y muchísimo más, 100 veces más, con persecuciones. Pierde la vida quien puede salvarla, gana su vida quien tiene el valor de perderla. El tercer empleado tuvo miedo, tiene miedo y no hace nada. No quiere perder nada y por esto no gana nada. Pierde hasta lo poco que tiene.
El reino es riesgo. Aquel que no quiere correr riesgos pierde el reino. Volviendo a la triple llave inicial, al final Lucas concluye el asunto con esta información y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Esta información final evoca la triple llave dada al comienzo, acogida a los excluidos, proximidad de la misión que tiene el Señor con su pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén y la idea de la inminente llegada del reino. A los que pensaban que el reino de Dios estaba por llegar, la parábola manda mudar la mirada. El reino de Dios llega, sí, pero a través de la muerte y de la resurrección de Jesús que acontecerá en breve en Jerusalén. Y el motivo de la muerte fue su acogida, la acogida que Jesús daba a los excluidos como a Zaqueo y a otros tantos. Molestaba a los grandes, ellos lo eliminaron condenándolo a muerte y a una muerte de cruz. Nuestra reflexión personal en nuestra comunidad. Tratamos de conocer y valorar los dones que tiene cada persona. A veces los dones de unos generan envidia y competitividad en otros. ¿Cómo reaccionas tú? Nuestra comunidad es un espacio donde las personas pueden exponer sus dones. Oremos. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en el poderoso firmamento, alabadlo por sus grandes hazañas, alabadlo por su inmensa grandeza. Salmo 150, 1, 2. Alabado sea Jesucristo.